primer lugar, en el cartel seguramente lo habéis visto, que pone un poco el currículum, ¿no? Es exsecretario general de Podem Catalunya y miembro de Som Alternativa. Primera cuestión, no hemos querido nosotros apropiarnos o hacer robar una marca, es verdad que la nuestra es con V. Es con V. La cuestión, y muy sucintamente, ¿qué es eso de Som Alternativa? No es un partido político, sino sencillamente somos toda una serie de gente que nos reagrupamos después de un proceso que vivimos en Podem Catalunya, donde, fruto de la evolución de la política catalana, pues toda una serie de gente que estaba en ese espacio hizo una lectura, digamos, heterodoxa de lo que tenía que ser o de cómo se tenía que posicionar Podemos en relación con lo que estaba pasando en Cataluña, tan heterodoxa que estamos fuera, y que, bueno, aparte de yo como secretario general y la dirección autonómica de Podem Catalunya, pues en todo el territorio pues hubo una serie de gente que hizo este mismo paso, y que por tanto pues nos encontramos pues es un grueso de gente que está en diferentes territorios, en diferentes administraciones, incluso en algunas poblaciones con regidores, en otras sin regidores pero con sus asambleas activas, que hasta hace poco era la gente, digamos, de Podem Catalunya, y que se ha desmarcado, igual que lo más visible que hemos sido la dirección, pero eso ha sido un proceso que se ha dado a muchos niveles. Y Som Alternativa básicamente lo que intenta hacer es, bueno, toda esa gente que habíamos trabajado coordinados dentro de ese proyecto, pues continuar coordinados y poder seguir haciendo un trabajo, es decir, que esa decisión política no signifique un desperdigamiento, una pérdida de ese conocimiento colectivo acumulado, ¿no? Entonces dijimos, bueno, que Som Alternativa, la verdad, tengo que reconocer que la mayoría de nosotros no sabíamos que existía, no éramos conscientes. De hecho, creo que la primera noticia fue alguien que dijo, oye, alguien del País Vasco nos ha dicho que qué pasa con esto, ¿no? Y qué relación teníamos, ¿no? Y mira, y finalmente sí que hemos tenido una relación, ¿no? Y estamos aquí, no sé si nos hubiéramos puesto otro nombre, no sé si estaríamos aquí. Creo que por el solo hecho de poder haber convergido, sí que es verdad que era bastante obvio, nos hubiéramos llamado como nos hubiéramos llamado. Tú antes decías, estuvo Albert Botran hace 15 días, bueno, yo como diputado dentro de, en la pasada legislatura, pues Albert ha sido pues compañero del hemiciclo, y hemos trabajado, de hecho, del hemiciclo y de las mazmorras que les decíamos, que es el lugar donde nos envían en el Parlamento de Cataluña, abajo, a unas oficinas. Alguien va diciendo que sí, que no sé si las conoces, pero bueno, siempre nos envían abajo, y con Albert estábamos pues en el mismo espacio, o sea, que hemos trabajado mucho. Decías de Jordi Borràs. Jordi Borràs ha ilustrado con sus fotos muchos de nuestros trabajos también, o sea que al final Cataluña, como dice Lluís Llach, es molt petit. Dicho todo esto, no sé si alguien ha venido con la intención de que viniendo desde Cataluña podamos decir, oye, tranquilos, esto es muy sencillo y aquí os traigo yo la nota para que tengáis claro qué está pasando en Cataluña. Antes lo veníamos hablando. Ayer a la tarde no sabíamos si habría presidente o no, parece que hay una propuesta. Hoy a la mañana nos enteramos que el primer pleno donde se decidirá o se verá si se puede votar un nuevo presidente es mañana a la mañana. Hace un rato nos hemos enterado que el Partido Popular ha puesto en cuestión la delegación de voto de Puigdemont y de Comín, la cual cosa abre un escenario absolutamente incierto. Hace un rato nos hemos enterado que una parte de la CUP, bueno, la CUP en general, va a ser una reunión de urgencia para ver cuál es su posición
de cara, me imagino que al pleno de mañana, pero también al pleno del lunes, porque muy previsiblemente mañana no habrá mayoría absoluta, por tanto habrá que hacer una segunda vuelta que será el lunes y la CUP tendrá que tomar decisiones. Es decir, la situación se está desarrollando a un ritmo vertiginoso y muchas veces es muy difícil seguir al detalle qué está pasando. Y nos es difícil a nosotros que vivimos allí, que estamos todo el día en el tema. Me imagino que a veces desde aquí tal vez hay la sensación de por dónde van. Hoy me han hecho una entrevista en la radio y me decían, oye, pero aquí mucha gente ya se ha perdido hace tiempo. En cierta manera, desde otro punto de vista, pero en cierta manera a veces nos perdemos allí, nos perdemos fuertemente. Estos días, por ejemplo, antes de que se anunciara que finalmente sí que hay una propuesta de otro candidato que no es Puigdemont, una de las cosas una sensación que yo creo que era bastante extendida era, ¿sabéis qué? Había como un poco la discusión, la disyuntiva de decir, bueno, oye, no se puede investir a Puigdemont, busquemos una alternativa y hagamos un gobierno efectivo, ¿no? Era la palabra, gobierno efectivo, una cosa que Esquerra Republicana llevaba días proponiendo, es decir, ostras, tenemos el 155, estamos absolutamente intervenidos, no es lo que querríamos, y el hecho de aceptar que el Parlamento no puede disponer y elegir al presidente que considere oportuno es una afrenta muy grande, pero por otro lado el realismo te puede llevar a aceptar eso y decir hay que formar un gobierno efectivo. Era una propuesta que hacía Esquerra, la CUP decía que solo votaría a Puigdemont decía que solo sería él, pero se iban proponiendo candidatos. Y en muchos momentos la sensación era, por la mañana estás muy de acuerdo con que, oye, la cosa está muy mal, montemos un gobierno efectivo y ya veremos qué hacemos. Hacia el mediodía ya era un poco más, ostras, la CUP tiene razón, me parece, habría que ir a por todas y si no es Puigdemont fuera. Y a la tarde, después de haber visto 2 telediarios, 3 tweets y 2 declaraciones de Albert Rivera, ya decías, oye, mira, vayamos a elecciones hasta que se enfríe el infierno porque esto no puede ser. Quiero decir, una sensación en general en la sociedad catalana de muchísima incerteza y de dificultad a la hora de decir qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y no solo la población de a pie, sino en los mismos espacios políticos. Y vemos que en los mismos espacios políticos hay un debate que hace que a veces una parte de un espacio político coincida mucho con otra parte del espacio político, la cual cosa nos habla de cómo la situación que estamos viviendo, no sé si decir que es líquida, pero su análisis casi que escapa a la compartimentación de los espacios políticos tal y como los conocíamos hasta hace poco. Y yo tengo una teoría que después la voy a poner sobre la mesa de por qué eso es así. Entonces, más allá de todo esto que estamos viendo, de lo que pasa en el Parlamento, de lo que pasa en los partidos, de este última hora constante en el que vivimos, tal vez a veces es necesario intentar poner un poco una mirada larga y tal vez poner sobre la mesa que independientemente de lo que pase en una votación, en el Parlamento, en los partidos, partir de la base de que en la sociedad catalana ha habido unos cambios de muchísima profundidad. Muchas veces hablamos o proponemos la idea de la Cataluña, la sociedad catalana post 1 de octubre. El 1 de octubre pensamos que marca obviamente un antes y un después en muchos aspectos, pero sobre todo en conciencia. Seguramente muchas de las cosas que tal vez aquí o en otras partes del Estado pues estaban más interiorizadas, como por ejemplo la capacidad del Estado de intervenir de manera absolutamente violenta. Tal vez allí, excepto a partes
muy concretas de la población, le pilló por sorpresa a mucha gente. Una sorpresa que aún nos tiene políticamente y como sociedad impactados, pero que además que seguramente requerirá una reflexión bastante más profunda de qué es lo que pasó el 1 de octubre y qué significó para la sociedad, pues que merece un debate bastante más profundo que el que tiene que ver con el día a día y la última hora de lo que pasa en el Parlamento y en los partidos. Entonces yo pongo sobre la mesa algunas cosas que pueden, o que tenemos sobre la mesa y que creo que pueden ayudar a hacer ese debate para entender qué nos pasó como sociedad, qué nos pasó y también qué fuimos capaces de hacer y cómo eso impacta en muchos espacios. No, insisto, no solo de partidos, sino a nivel social. La primera cuestión que a mí me llama mucho la atención y aprovechando el título de esta charla, yo recuerdo que las primeras veces que en Cataluña hablábamos del régimen del 78, en espacios, por ejemplo, del 15M y en espacios de Podem, era justamente en relación a esta bandera que levanta Podemos en un momento dado y que dice, oye, el régimen del 78 está caducado, ¿no? Y era casi como una expresión de deseo, de vamos a poner el foco en una idea que para muchísima gente pues no significa gran cosa a nivel de calle, digamos. Vamos a poner ese foco y además vamos a ponerlo en cuestión. Vamos a poner el foco sobre el régimen del 78 y lo vamos a poner en cuestión. Un trabajo muy interesante, ¿no? Y el análisis de la transición, de los límites Ahora bien, yo creo que el 1 de octubre, el procés soberanista en todo este tiempo, pero sobre todo en los últimos 6, 10 meses, ha creado una conciencia del régimen del 78. Primero, conciencia de que existe, y segundo, conciencia de qué es, a un nivel mucho más amplio que el de la militancia, que el de la propia gente que está pues, puesta en estas cosas y que va a asambleas, etc. Voy a poner 3 ejemplos. En Cataluña, hace 2 años, pues había un grueso de la población, también de la población que se sentía identificada con la lucha soberanista, digamos, que tenía como asumido, y tal vez un poco herencia del pujolismo, que la Caixa pues era la nuestra, ¿no? Caixa, pues el banco de aquí de Cataluña, el nuestro. O el concepto de Europa, por ejemplo, ¿no? Recordemos que las manifestaciones soberanistas empiezan con aquella idea de Cataluña un nuevo Estado de Europa y con banderas de la Unión Europea, o La Vanguardia, el diario La Vanguardia, ¿no? También, como la Caixa, ¿no? Un diario nuestro de aquí, que... Claro, todo eso ha saltado absolutamente por los aires. Claro, la Caixa es nuestra. Ostras, cuando salimos a la calle nos apalean y encima la Caixa dice que traslada su sede. Yo, obviamente, yo y muchísima gente más, ya sabíamos que la Caixa no era nuestra, pero de repente tienes a grandes capas de la población diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Puede parecer una tontería, pero esto obliga a un montón de reflexiones, como obliga a un montón de reflexiones lo de la Unión Europea. Todo el mundo, mira la Unión Europea, qué democrática, qué cosa más, en la cual nos miramos y de repente la Unión Europea dice, no, mira, si le han pegado a los catalanes, pues ya se espabilarán. Muy bien, señor Rajoy, usted... y eso también genera, claro, de repente tienes asambleas hoy en un CDR donde el militante de la CUP que lleva 20 años advirtiendo sobre los peligros de la Europa del capital, pues tiene un eco pues en aquellas personas que pues
bueno, que llevaban tal vez 20 años votando a Convergencia y que tenían el proyecto europeo como la Dalit de la democracia, ¿no? Yo creo que eso es crisis del régimen, cuando grandes capas de la población empiezan a darse cuenta que ni la Caixa es nuestra, que la Unión Europea es lo que es, que el diario La Vanguardia es lo que es, y que que cambian los elementos con los cuales muchísima gente que ni se había planteado muchas de esas cosas, se las plantee porque las tiene delante, no porque se los han explicado ni porque han visto una tertulia, sino porque lo han sufrido, ¿no? Y esto creo que es el embate más grande al régimen del 78, esta sensación de que esos consensos, si es que fueron consensos alguna vez, están absolutamente desacreditados, insisto, no solo para un grupo de iniciados, sino para muchísima gente. Y no solo eso, una cuestión de práctica. Si el 1 de octubre hace algo también es introducir prácticas, y digo el 1 de octubre, puedo decir también el 20 de septiembre, cuando la Guardia Civil entra a la sede de Hacienda, que es lo que ha llevado a los Jordis a la cárcel. De repente ves a grandes capas de la población haciendo prácticas políticas que hace 4 años o 2 era absolutamente impensable. Yo vivo en un pueblo muy pequeño, de 3.500, 4.000 habitantes, y allá estaba todo el pueblo. Y estaba todo el pueblo haciendo prácticas que tal vez los que en el 15M ocupábamos plazas o que ocupábamos centros de atención primaria, pues tal vez las sentíamos como normales e incluso como propias de nuestro espacio, y de repente ves que más de 2 millones de personas un mismo día hacen una práctica que nadie esperaba que fuera más allá de los núcleos donde normalmente se hacen estas cosas. Estas cosas quiere decir pues desobedecer, plantarse ante la policía, bueno, tomar las riendas, ¿no? Un poco, y creo que todas estas cuestiones en Cataluña hacen que lo del régimen del 78 y su debilidad no sea simplemente un discursito, sino que es algo muy vivido. Después hay otro elemento, y este sí que nos tocó vivirlo un poco más de cerca, o me tocó a mí y a los compañeros que ahora estamos en Soma Alternativa, que es, bueno, en esta situación, en este escenario, el papel que juega la izquierda no independentista, por llamarla de alguna manera, en Cataluña. Yo fui diputado en un grupo parlamentario que se llamaba Catalunya Sí que es Pot, que era una mezcla, ¿no?, entre gente que veníamos de Podem, gente de Iniciativa, gente de UIA, y que llegamos al Parlamento de Cataluña en el 2015 un poco haciendo 2 lecturas. La primera, una muy extendida también en la izquierda española, es decir, bueno, esto que está pasando en Cataluña está muy bien, las manifestaciones están muy bien, pero al final todo esto es la oligarquía catalana vendiendo una moto. Esta lectura, con más intensidad o con menos, en cierta parte de la izquierda no independentista catalana, ha estado presente. El programa electoral con el que se presentaba esa coalición, Catalunya Sí que es Pot, intentaba hacer un equilibrio entre 2 cosas. Esa concepción de decir, ahora no vendrán los convergentes a decirnos qué tenemos que hacer, ellos cómo van a liderar una revuelta cuando aquí los revolucionarios somos nosotros, y a la vez un intento de entender también una evidencia, la evidencia de que hace años que en Cataluña salen millones de personas a la calle de manera muy masiva y con muchísima fuerza. Y esa síntesis en el programa de Catalunya Sí que es Pot estaba, por un lado, apelando a esta fraternidad, ¿no?, a esta idea de que el proceso catalán no puede ser autárquico, es decir, que tiene que tender puentes, que tiene que pensarse en un marco de los pueblos del Estado, y por otro lado, en el mismo programa, diciendo el Parlamento de Cataluña es soberano, hay que iniciar un proceso constituyente que además no esté limitado por nada más que por las propias instituciones y por el pueblo de Cataluña.
Yo no creo que sean dos cosas contradictorias. El hecho de autodeterminarse, y no solo hablo de votar en un referéndum, sino autodeterminarse, reflexionar y hacer política desde Cataluña sin otro marco que esté por encima y que lo subyugue, no está reñido con la idea de pensar un proceso que efectivamente, y sigo creyéndolo, que no puede ser autártico, que tiene que tender lazos. Ahora bien, y aquí es lo que hemos vivido en ese grupo parlamentario, que no sé si lo habéis seguido, pero finalmente en el último mes de la legislatura pues estalla en directo ante millones de personas cuando aquella situación es insostenible. Una situación que a lo largo de esos 2 años de legislatura, que empezaban con esa premisa doble, pues una parte pues usaba este llamamiento a que el proceso no tiene que ser autárquico, a utilizarse como negación de la otra parte, de que el proceso constituyente catalán no tiene que estar subordinado a otros marcos. Eso acabó haciendo que incluso, y en mi opinión, y por eso el grupo se partió en plena sesión parlamentaria, una parte de esa izquierda que estaba representada por ese grupo, una parte de los representantes, pues se alinearan de manera clara pues con el régimen del 78. Hablo de, no sé si os acordáis, no sé cuánto se siguió aquí, pero el pleno del 6 y el 7 de septiembre, ¿no? Donde finalmente una organización que se presentaba con el leitmotiv de romper el régimen del 78, pues su portavoz acaba siendo aplaudido por PP, Ciudadanos y el Partido Socialista. Y yo creo que se ha hablado mucho y se hablará más de aquel pleno, pero de aquel pleno nace, por ejemplo, la idea de que son unos golpistas, ¿no? Lo que ha pasado en Cataluña es un golpe de Estado. Eso abre la puerta a toda esa represión que ha venido luego y que continúa llegando, ¿no? Esta idea de han dado un golpe de Estado y eso hay que reprimirlo. La idea de golpe de Estado es una idea muy fuerte, ¿no? Pues esa idea de golpe de Estado nace ahí, en aquellos plenos, y no solo nace ahí, sino que una parte de nuestro espacio colabora en ese relato. Y colabora porque, por ejemplo, recordáis que el debate era de, oye, la protección de las minorías parlamentarias, ¿no? O si las decisiones que se estaban tomando en aquel pleno pasaban por encima pues, del Estatut, del Consell de Garantías o incluso de la Constitución española, ¿no? Sí que es verdad que desde un punto de vista politológico y desde un punto de vista filosófico incluso, pues muchas cosas que se ponían sobre la mesa en aquel pleno eran delicadas, eran complicadas y exigían muchísima reflexión. Es decir, efectivamente, allá, en aquellos plenos, se estaba dando, digamos, se estaba visualizando perfectamente el choque entre esas dos cosas que nuestro grupo intentaba sintetizar, que era esta capacidad de hacerlo pues, de manera coordinada, y a esta coordinación, según ciertas lecturas, era coordinarse y aceptar unas normas, o hacerlo de manera insubordinada. Ciertamente se podría discutir mucho sobre las cosas que este compañero, bueno, el portavoz de nuestro grupo, puso sobre la mesa aquellos plenos. Lo que pasa es que no se trataba, y lo que había ahí de fondo no era una discusión técnica, sino que era una cuestión profundamente política. Y probablemente algunas de las críticas que se hacían al movimiento independentista y a su acción durante esos plenos, pues tenía una razón de ser, pero es una razón de ser que se pierde en el momento que tú aíslas aquel hecho puntual
¿no? El problema reglamentario en el Parlamento, qué pueda suceder con el estatuto. Por más razón que tengas en algunas de las tesis, si tú aíslas aquello de la realidad que lo envuelve, pues por más verdad que pueda ser alguna de las cosas, estás mintiendo. Y en el periodismo se sabe. Si en el periodismo tú aíslas una cosa de su contexto y la explicas, pues por más que aquello que explicas pues tenga algún elemento de verdad, su descontextualización juega justamente a la contra. Y esa descontextualización que se hace desde nuestro grupo parlamentario es la que aplauden el PP, Ciudadanos y el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque se necesitaba, para abrir ese relato del golpe de Estado, no solo que lo abonaran pues, los partidos del 155, sino que también lo abonaran. Mira, esta gente que además son revolucionarios y tal, pero hasta aquí podíamos llegar. Eso tiene un correlato, lo que pasa en el Parlamento de Cataluña y en ese grupo parlamentario tiene un correlato general, pues a nivel de Podemos o Izquierda Española en general. Cuando veíamos nosotros a Monedero diciendo, hombre, es que el 155 había que aplicarlo porque aquella gente se había vuelto loca. Claro, tú imagínate que eres el Partido Popular, tienes a tu lado a Ciudadanos y al Partido Socialista, es decir, tienes a tu lado al régimen del 78 en pleno, apoyándote para hacer frente a este supuesto golpe de Estado, pero es que además tienes a la izquierda radical de tu lado. Ostras, es que tienes todas las puertas abiertas. Si tienes a Albert Rivera y a Monedero pidiéndote el 155, sinceramente lo tienes muy fácil para hacer lo que creas conveniente. Es duro decirlo así, pero la realidad es, si en el manifiesto fundacional de Podemos, que decía en uno de sus puntos que había que romper el régimen del 78, pero la palabra romper, el régimen del 78 no te va a dejar romperlo al mismo, ¿no? Es una contradicción, eso no va a pasar, no existe. Romper implica, por ruptura, implica que te encontrarás una serie de candados, que también era una palabra que se utilizaba, ¿no? Los candados del 78, que se resistirán a ser rotos y tú los vas a romper. Y de repente en Cataluña se daba la posibilidad de romper esos candados, de romper ese régimen, y de repente, ya sea por acción o por omisión, te conviertes en una parte más de eso. Digo que es duro decirlo porque la necesidad... A ver, no estoy comparando ni poniendo al mismo nivel, obviamente, a Monedero y a Albert Rivera. Ahora bien, a la hora de analizar la imagen completa, pues cada uno cumple una función. Obviamente no es la misma. Y obviamente las fascistadas que dice Rivera, pues no las dirá Monedero, faltaría más. Ahora bien, a cada uno le toca un papel, y aquel papel, solo aquel de admitir que, pues que probablemente había que aplicar el 155, obviamente no lo votas en el Parlamento, te opones en el Senado, pero cumple un papel. Cumple un papel, por ejemplo, cuando nosotros en Podem Catalunya poníamos sobre la mesa, ya desde el junio, antes del referéndum, pues debates a nivel territorial de nuestras asambleas, la pregunta de qué tenemos que hacer si finalmente se convoca este referéndum, y mayoritariamente las bases, la gente que está en la militancia o que estaba en la militancia de Podem, dice no, el 1 de octubre, que en aquel momento todavía no teníamos la fecha, pero si se convoca ese referéndum, es normal que nosotros estemos ahí, porque es desde abajo, es la democracia radical, dijimos que la gente tenía la última palabra y por tanto nosotros tenemos que estar ahí. Luego hicimos una consulta ya telemática, de aquellas que hacemos, y salió casi el 70% de esa militancia que dice no, y en aquel momento ya sabíamos que era el 1 de octubre, era en julio creo, y vuelve mayoritariamente, insisto, no una dirección
catalana que se ha dejado comer la olla por el independentismo, ¿no? Que era un poco lo que se vendía desde Madrid, ¿no? Dice, mira, estos, claro, como está al lado de Albert Botran todo el día, pues al final se ha vuelto indepe. Era una sensación pues, de las asambleas, de los barrios, de la gente de Podem, la mayor parte de la cual a sí misma no se considera no se ve como independentista, que en la situación en la que nos encontrábamos estaba claro que había que participar el 1 de octubre. Me acuerdo que el día que anunciamos el resultado de esas consultas, a la misma hora salió Pablo Iglesias y Pablo Echenique diciendo yo si fuera catalán no votaría. Claro, fíjate, y luego los medios dicen enfrentamiento entre Fachín y Iglesias. Es que no se trataba de eso. Se trataba de que la realidad que estábamos viviendo en las asambleas, en los barrios y tal, pues era una realidad muy diferente que la que podían tener en la sede de Madrid de Podemos o la que les interesaba. ¿Por qué? Yo recuerdo cuando ya en agosto era inevitable que se celebrara el referéndum, que fuimos como último intento, ¿no? Fuimos en agosto al Congreso y dijimos, hey, gente de la dirección, Pablo, compañeros, se va a hacer un referéndum. No, porque claro, si se impugna al Tribunal Constitucional, digo, no, esto no lo impugna nadie, esto no lo impugna ni Puigdemont. La gente va a hacer un referéndum. Tenedlo claro. Y si va a ser un referéndum la gente, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a decir? Vamos a rezar para que no se haga. Esto, y lo entiendo, en cierta manera lo entiendes, dices, ostras, es que si esta gente sale a la calle de manera y rompe el régimen del 78, o como mínimo le hace un embate de profundidad, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer con nuestras diatribas de ruptura de régimen? Bueno, la agudización de lo que pasó en Cataluña y el referéndum del 1 de octubre, pues así lo confirmó. Y lo confirmó tanto que yo en la última reunión que fui como secretario general de Podem y por tanto como miembro de la dirección estatal de Podemos, el 6 de octubre, aún había gente en los hospitales, ostras compañeros, es que esto se venía a venir, esto es lo que había pasado. Y ahí, en vez de encontrar digamos, la solidaridad la solidaridad de, ostras, ¿cómo estáis? ¿Qué ha pasado? ¿Qué duro? ¿Qué tal? Es que la que estáis liando, ¿no? Aquella cosa de despertar el fascismo, ¿no? Y ahí te das cuenta que hay algo que, obviamente, puentes, todos los que hagan falta, y habrá que construirlos como sea y con todas las herramientas, pero si se va a estar esperando a que sea reconocido, cuando incluso después de esas imágenes que dieron la vuelta al mundo, la respuesta de una organización que en teoría tiene que estar a la vanguardia en el Estado, en cuestiones como esta, pues no lo está. Y esto pues es un tema también de cómo esa ruptura de régimen, o intento o embate al régimen del 78 y su orden en Cataluña, pues tiene un impacto también, ya no solo en el régimen propiamente dicho, sino incluso en los espacios que también tendrían que estar combatiéndolos en el resto del Estado. Esto, un poco la experiencia de primera persona. Y ahora hay una serie de cuestiones, algunas muy preocupantes, porque estamos todos muy orgullosos del 1 de octubre, pero también hay cuestiones que tenemos sobre la mesa que son tremendamente preocupantes. El auge de Ciudadanos, ¿no? Como fuerza que ante esa polarización pues sabe recoger un descontento de una parte de la ciudadanía en Cataluña, que eso tal vez tendría que llevar a pensar al movimiento independentista qué parte de la historia no ha funcionado para que un partido como ese en Cataluña, que no tiene alcalde, que se ha
construido alrededor de un discurso excluyente y de separación. Curiosamente, ellos que todo el día hablan de la fractura de la sociedad catalana son sus principales impulsores. El último episodio, ¿no? Este señalamiento de Albert Rivera hacia los profesores, ¿no? Que todos lo hemos visto, profesores que ayer creo que fue, que archivaron sus causas, pero esta gente ya ha soltado los leones. O sea, hay un peligro de ese... Bueno, peligro. Hay una posibilidad de fractura, pero justamente no es la que señalan ellos, sino la que provocan ellos, pero que está ahí, y que hay un montón de gente que ha votado esos espacios, y que yo me niego a pensar que toda esa gente que ha votado a Ciudadanos comulgan con esa manera de hacer política y ese discurso de la confrontación. ¿Por qué lo digo? En una encuesta de una semana después del 1 de octubre, el 82% de la población en Cataluña criticaba o consideraba inaceptable, no sé cómo era la intervención de la policía y la Guardia Civil en las escuelas del 1 de octubre. El 82%. Ahí por fuerza hay gente que finalmente se acabó decantando por Ciudadanos. Por una cuestión matemática, lo digo, pues, en este 82%. Por tanto, ahí hay ejes a explorar y sobre los cuales reflexionar, porque otro de los grandes discursos de Ciudadanos, del PSC y del PP, y también de lo que ahora se llaman los comunes, que es que tenemos una sociedad partida en dos, ¿no? Tenemos una mitad que sí y una mitad que no. Hoy ha salido el SIS y habla de un 48% de independentistas y un 46% creo que es de unionistas, ¿no? Este mapa, del cual podemos hablar largo y tendido, pero este mapa ha servido para abanderar este discurso de la sociedad partida en dos, de un empate irresoluble. Bueno, pero es que hay ejes y hay cuestiones de fondo que concitan una amplísima mayoría y que no hablan de una sociedad partida. Yo hablaba del 82% de gente que no puede entender y no le cabe en la cabeza que la policía entre a martillazos en los colegios, ¿no? Bueno, pues esos son grandes mayorías. A partir de aquí, ¿qué se construye con eso? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos por delante en Cataluña. La formación de gobierno, veremos cómo acaba sucediendo eso, y veremos qué impacto tiene en una sociedad que está en un proceso de movilización muy fuerte. Los CDRs en las calles, la acción política después del 1 de octubre, la gente volcada en la participación, absolutamente atenta a la evolución del escenario político. Veremos la formación del gobierno, si lo que hace este gobierno, que probablemente se conforme, es pues, fomentar y ayudar a profundizar en eso, en movilización y en la participación de la gente, que finalmente es lo que hizo realidad el 1 de octubre, o si, como pasa también tantas veces, la formación de un gobierno puede desembocar en, bueno chicos, ya tenemos un gobierno, gracias por todo, vayan a sus casas. Esta es otra de las cosas que tenemos ahí sobre la mesa. Luego, la sensación de derrota. El 1 de octubre es una victoria y una derrota a la vez. Es una victoria porque había que hacer un referéndum y se hizo un referéndum. No pillaron ni una sola urna esta gente, ni una. Estamos hablando desde un punto de vista ya logístico, de una victoria sin precedentes. Y luego una derrota, porque es verdad que había todo un discurso, ¿no?, de que en 18 meses Cataluña sería independiente, de que teníamos unas estructuras de Estado, de que se iba a declarar una república y todo iba a ir sobre ruedas. Ya hemos visto que no. Y aquí hay otra enorme reflexión que tiene que hacer no solo el bloque independentista, sino toda esa gente que se volcó en ese momento ciudadano que era el 1 de octubre. Y luego hay
bueno, esa parte buena, ¿no? La movilización, la ampliación del espacio, de la que se habla mucho y también se ha hablado en relación a si hay que formar gobierno o no, esta idea de que hay que ampliar la base del independentismo, que es una idea que yo creo que tiene como base una cosa que desapareció el 1 de octubre y es justamente esta pugna entre independentistas y no independentistas. El 1 de octubre decenas de miles de personas se enfrentaron a la policía, corrieron riesgo ocultando urnas, defendiéndolas, teniendo papeletas, participando en las mesas de votación, enfrentándose en un enfrentamiento directo, pacífico, pero directo con la Guardia Civil y la policía, y cuando llegaba su momento de votar, votaban que no. Esa es una realidad que existe y que hace saltar por los aires un poco el discurso que tal vez hasta ese momento había operado, que aquí tenemos a los independentistas que son demócratas y a los unionistas que no lo son. Claro, ahí pasa algo. Cuando una parte de la población asume todos los riesgos de la acción soberana y radical de acción, que se expone, que participa en un proyecto compartido, impulsado desde el independentismo, que lo entiende desde su clave puramente democrática y de radicalidad democrática, y que aún así vota que no, y que aún así sigue considerándose no independentista, pero que ante la situación que tenemos se compromete a trabajar colectivamente con ese otro espacio. Cuando pasa eso el 1 de octubre y pasa también el día 3, y creo que el día 3 casi con más intensidad, el día 3 cuando se hace la huelga, donde la gente estaba, ese 82% tal vez, ¿no? de la población que no podía dar crédito a lo que veía en sus ojos en la puerta de las escuelas y que sale absolutamente indignada, eso era mucho más grande que el independentismo, mucho más transversal, no solo en números, sino en fuerza. Fijaos que cuando sale el rey, es el 3. El rey, y creo que todos los que estábamos en la calle dijimos, aquí está pasando algo que no habíamos visto nunca, el día 3. Aquí, pero es que incluso había gente, yo me acuerdo, en la Plaza Universidad en Barcelona, gente con la bandera, ya no la republicana, la española, la borbónica, diciendo no en mi nombre, cosas de mucha profundidad, ¿no? Eso da un pánico absoluto al régimen del 78. La cuestión es cómo se articula políticamente eso. Y aquí yo creo que está el reto que tiene la sociedad catalana en el futuro. Primero, esa gran mayoría que se articule para dar respuesta a lo que estamos viendo, que se nos viene encima. ¿Cómo se articula políticamente? Y esto no lo sabe nadie. Yo creo, y hablando con muchos compañeros, incluso con gente seguramente a muchos y sobre todo a los podemitas que pueda haber aquí, si es que los hay un señor que se llama Ramón Grosfogel, que ha hecho una crítica bastante importante desde el punto de vista colonial del papel que está jugando Podemos en la crisis de Cataluña. Y este señor siempre cita a otro señor que se llama Badiou, que es un poco postmoderno, pero nos viene a decir que eso que pasó el 1 de octubre en Cataluña es algo que suele pasar de tanto en tanto en las sociedades, que son hechos que parten a la sociedad, a la historia de aquella sociedad, a la manera en que aquella sociedad se concibe a sí misma y que se empieza a ver a sí misma con elementos que hasta aquel momento no existían. Si hasta el 1 de octubre era una cuestión de independentistas y no independentistas, el 1 y el 3 se ve que hay otra cosa ahí. Y otra cosa que tiene que operar de una manera u otra, de manera conjunta. Una cosa que se ve por primera vez y que una vez que se ve ya nadie se olvida. Porque aquí pasa esto, que ya no es que Artur Mas ha dicho, que el Parlamento ha declarado, es una experiencia política en directo, sin intermediarios, de casi 2,5 millones de personas.
en un mismo día a la vez, ¿no? Esto no se borra, este suflé no se baja, como pretenden o como esperan muchos. Es que ni tan solo es posible que desaparezca en la nada por la gestión de un parlamento autonómico, de un gobierno autonómico como que se pueda formar, que puede influir en el ritmo, pero el cambio de percepción y de autoconcepción de esta sociedad ha cambiado para siempre. Este señor dice que estos cambios a veces son tan profundos que exigen reflexiones tan de fondo que no se encuentran en 2 meses en un debate de investidura de un presidente, que requieren un repensamiento social y que normalmente lo que puede dar respuesta a eso que pasó sin duda tiene que contener los elementos previos que han llevado a ese momento, pero sin duda muchas de las cosas que hay que pensar y reelaborar tengan que venir de algo que hasta aquel momento no existía. Y creo que ese algo que no existía es la concepción de ese nosotros nuevo que nace el 1 de octubre. No sé si esto sirve para aclarar algo o no, pero creo que son elementos que nos pueden ayudar a hacer ese proceso, insisto, al 1 de octubre, desde el 1 de octubre, para darle respuesta seguramente no, aún nadie la tiene. Y por eso empezaba yo diciendo lo difícil que es hoy intentar ver un discurso concreto y claro en cada uno de los espacios políticos que son los espacios políticos pre-1 de octubre. Pues esa incertidumbre e incerteza que vemos en los espacios políticos deben ser una señal clara, yo creo que son una señal clara de que la recomposición será total. ¿Hacia dónde saldrá? No lo sé. Hablemos. Gracias. Muchas gracias.